Hola, ¿cómo están? Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y le doy la bienvenida a este programa que se llama Contacto. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que sigue en la serie Así quiero que me traten y es el tema de la consideración. ¿Está bien? Considerados. ¿Cómo ser considerados y cómo desarrollo yo la consideración para los otros? Ahora, por supuesto, vamos a apoyarnos y vamos a partir de nuestro mensaje de un pasaje de la Escritura, de la Biblia. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 12. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Estoy usando ahora la Biblia en lenguaje sencillo. Ahora, fíjense qué interesante. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso enseña la Biblia. Ahora, si yo necesito definir consideración, lo tengo que manejar en tres planos diferentes. El primero de ellos es reflexión. Es como decir, la consideración tiene una receta que incluye tres elementos. Y el primer elemento es la reflexión. Es decir, tengo cuidado con lo que digo y sobre todo, cómo lo digo para evitar ofender a las personas que le están escuchando. Cuando yo considero a los demás, pienso antes de hablar. Y ese es el primer condimento. Pienso antes de hablar. Dígame si no le pasó alguna vez de arrepentirse tremendamente después que algo se le escapó por la boca. Yo tengo un pariente que tiene incontinencia verbal. Lo que se le forma acá arriba parece que se le cae por la boca. Y más de una vez se tiene que deshacer en disculpas porque no lo quiso decir de esa manera o lo dijo como lo pensó. Es decir, no pensó antes de hablar. Entonces, fíjese qué interesante. El primer condimento en esta receta para aprender a ser considerados es la reflexión. En buen romance y mucho más fácil, pienso antes de hablar. Pero la segunda tiene que ver con la evaluación, es decir, revela cuánto me importa la otra persona y cuánto de su vida, de sus cosas y de su trabajo son importantes para mí. Primer elemento, pienso antes de hablar. Pero después miro a la persona y la evalúo, pero no solamente la evalúo para establecer una diferencia conmigo de más o de menos, sino que la evalúo dándole importancia a lo que esa persona tiene para decirme, para compartir, para enseñarme, para acompañarme en lo que yo estoy haciendo. Yo, al evaluar la persona, valoro lo que son, es decir, lo valoro como persona, lo tengo en cuenta. Fíjense que muchos de los problemas que tenemos en la comunicación, en la oficina, o en la comunicación adolescente, o en la comunicación en los matrimonios de los padres con los hijos, es que no hay una valoración de la otra persona. Es como que el otro no existe. Muchos de los muchachos dicen, mis papis, mis viejos no me registran. Yo entro y salgo de mi casa y soy un fantasma. Nadie sabe que estoy. Pero fíjense qué difícil es esa evaluación. El chico se siente que nadie lo trata como una persona. Le cargan un montón de obligaciones y él lo que quiere es vivir sus derechos. Entonces ahí hay conflicto de intereses. Segunda parte de la receta de la consideración. Primero, pienso antes de hablar. Pero el segundo elemento también es importante. Valoro a la persona y la trato como persona. Con todo lo que esa persona es, con lo que siente, con lo que valoro su experiencia, en la forma en que me quiere ayudar, en el por qué se acerca a mí. Un elemento sumamente importante en esto de la consideración. Y el tercero es el respeto. Yo hago crecer mi percepción de la persona. Y hasta termino pensando que sin ella no puedo lograr ningún objetivo que sea común. Es decir, cuando yo respeto a las personas, elevo a los otros como persona. Y yo también, por consiguiente, me voy para arriba. Si yo siempre estoy pensando que los otros no valen nada,
¿Está bien? Una persona que se rodea de personas que no valen nada, ¿sabe por qué es? Porque esa persona considera que él mismo no vale nada. Entonces, al bajar el tipo de consideración que tiene con las personas, normalmente uno no sube, uno baja con la misma consideración. Es decir, cuando yo falto el respeto a una persona, quien peor queda no es la persona que recibió la falta del respeto, sino aquel que le faltó el respeto al otro. El maleducado no es el receptor, el maleducado es quien hizo de emisor de esa ofensa o de lo que fuese. Entonces fíjese que en estos tres elementos uno rápido puede llegar a enseñar y sobre todo a aprender qué es la consideración. Primero, pienso antes de hablar. Y hago mucho énfasis en esto porque estamos nosotros acostumbrados a responder. Fíjese, uno no espera que el otro termine de hablar, interrumpe y quiere dar su opinión inmediatamente. Estamos acostumbrados a contestar. Uno habla para contestar y no para seguir una conversación. Entonces siempre estamos contestando, siempre hay esa actitud contestataria que viene de la rebelión. Si yo cierro mi boca y escucho lo que la persona dice en forma completa, voy a tener toda su idea para analizar y entonces recién abrir mi bocota y decir lo que conviene decir en ese momento, que la mayoría de las veces hasta puede ser quedarme, lo mejor puede ser quedarme en silencio. Entonces fíjese qué importante es pensar antes de hablar. Pero aparte fíjese qué interesante valorar a las personas. Normalmente se escucha en muchas casas esa respuesta del padre o de la madre hacia cada uno de ellos o hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Pero cállate, ¿vos qué sabés? Vos no sabés nada. Ahí estamos degradando a la persona. Evidentemente no la estamos considerando para nada. Entonces, al degradar a la persona, nosotros no le damos oportunidad a que esa persona crezca en su opinión de sí misma y de cómo puede formar parte de ese conjunto. Si papá y mamá están decidiendo algo y el adolescente quiere aportar algo, normalmente se lo deja afuera, porque él es adolescente, no sabe nada. Y ese es el problema que tenemos con los adolescentes. Ellos mismos ya creen que no sirven para nada, porque en su casa no tienen esa consideración, no hay una evaluación correcta de su persona. Y por consiguiente, cuando yo le falto directamente el respeto a las personas, cuando ya las minimizo, lo que estoy logrando es hacerlas desaparecer. Fíjese que la falta de consideración es tratar de lograr quedarse solo. Únicamente el desconsiderado lo que hace es tratar de ponerse él arriba y dejar a todos los demás abajo, porque él no necesita, si está solo, no necesita pensar antes de hablar, no necesita evaluar a las personas, no necesita respeto, porque él está solo. Y la tendencia de cómo va la comunicación es ser anticonsiderado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo crecer en la vida práctica, en la vida cotidiana con respecto a mi consideración? ¿Qué le puedo ir agregando a mi consideración, a mi forma de comunicarme, para que realmente se nota que yo quiero ser considerado? ¿Cómo cambio esa faceta de querer ser el único y ahora tener un proyecto de vida con mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo, los que comparten el ministerio, etcétera, etcétera? ¿Qué puedo hacer? Primero, tengo que aprender a respetar los sentimientos de los demás. Los sentimientos de los demás. Los sentimientos forman el pensamiento. Los pensamientos con los sentimientos generan las acciones. Si yo respeto lo que la persona está viviendo, respeto sus sentimientos, respeto el proceso de pensamiento que dio lugar a esa acción, y quiere que le diga algo, recién en ese momento yo puedo ayudarle. Si yo puedo tener el panorama completo de qué fue lo que lo hizo llegar a esa situación, es muy posible que de esa manera yo puedo ayudarle. Fíjese qué interesante. Empiezo a respetar los sentimientos de los demás y empiezo a ser útil con mi consideración hacia ellos. En segundo,
Me preocupo por ver cómo se van a sentir los demás por mis opiniones, por mis ideas y por mis acciones. Empiezo a ver que mi opinión no es la gran opinión y que no es una topadora, no es un camión atropellando gente. Yo tengo que empezar a valorar cómo mi opinión, cómo mi idea y cómo mi acción va a afectar a los demás. Si yo soy demasiado drástico, demasiado duro o violento en mi forma, va a haber personas a mi alrededor que son absolutamente contrarias a esas ideas o que son más sensibles a esa violencia de mi respuesta, y esas personas se van a terminar callando, se van a terminar apartando de mi entorno. Van a preferir estar en silencio antes que ponerse delante mío y que mi acción y mi idea o mi opinión les pase por encima. La soberbia esa de pensar que mi opinión es la única es la que hace que mi opinión sea dura. Entonces, fíjese, cuando empiezo a ser considerado, miro y me preocupa cómo voy a decir las cosas para que nadie con mi idea, con mi acción, con mi opinión, se sienta herido o se sienta desplazado. Entonces yo me empiezo, no es que me acomode al entorno, puedo seguir teniendo mi idea, puede ser totalmente diferente a los otros, pero cambia mi manera de presentarlo. En vez de darla con un golpe en la mesa, yo voy a tratar de hacer entender desde mi punto de vista lo que estamos analizando o por qué llegué a ese pensamiento, pero no con la rudeza del desconsiderado o del soberbio o del malo, sino con la educación, con el cariño, el afecto, el amor que la consideración pone. Y entonces se puede entender perfectamente que mi opinión sea totalmente diferente en fútbol, en política, en religión, en cómo se maneja la casa, en la finanza, en cómo hay que conducir, lo que usted quiera. Pero la forma de decirlo aplica y la forma nos hace crecer en vez de separarnos, porque me empiezo a preocupar qué van a pensar los otros o cómo decir lo que pienso, lo que siento y mi punto de vista sin agredir a los demás. Fíjese, no intento convencer al prójimo de que piense igual que yo. Hay muchas personas que no entienden que otras personas tengan otra opinión. Hay personas que consideran la opinión diferente como una opinión contraria. Yo conocí una persona que me decía, cuando yo le daba una idea, una variante de alguna idea que estábamos discutiendo porque planificábamos algo, él me decía, pero vos estás en contra mío. No, le digo, yo tengo otra idea, pero es en contra mío. Es decir, él consideraba que la única idea que se podía hacer era la de él, y ahí estaba el error. No nos permitía a todos los que estábamos alrededor tener otra opinión. Y fíjense en que esa desconsideración hace con el tiempo que las personas no quieran dar a conocer sus ideas, que no quieran participar de una idea mejor. ¿Por qué razón? Porque aquel que está mandando, el que está al frente, lo único que piensa es en hacer un montón de clones, ¿está bien? Para que todos piensen igual. Y ese es un error grande como una casa. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, es un hecho innegable, un hecho bíblico, que mientras más opiniones diferentes haya, es muy posible que tenga una forma completa de la verdad que estoy enfocando o de la verdad que estoy buscando. Entonces, si yo desisto, si yo totalmente abandono la idea de que tengo que convencer a las personas que piensen igual que yo, ¿sabe qué va a pasar? El pensamiento diferente de las otras personas va a empezar a enriquecer mi pensamiento. La forma en que usted puede realmente desarrollar una buena idea es juntando 2 o 3 ideas de la gente que tiene alrededor. Fíjese, empiezo con esa cosa, esto último que viene ahora. Tolero su manera de entender las cosas, aunque yo considere que está equivocado. La persona, al yo valorar la idea que tiene otro, también tengo que valorar la manera que él entiende las cosas, hasta ahí donde las ve. Hay muchos esposos que dicen, pero no puede ser que mi esposa no se dé cuenta. ¿Y por qué no? ¿Por qué se tiene que dar cuenta? Muchas esposas que dicen, pero él tendría que ya saber esto. ¿Cómo lo va a saber? Si usted quiere que piense igual que usted.
La idea, al multiplicar esto, es que yo empiezo a entender la forma en que él hace el proceso mental, en la que él saca, o ella saca de su sentimiento, lo procesa y acciona en base a eso. Yo empiezo a darme cuenta cómo es que eso pasa. Y entonces empiezo a tolerar su concepto, empiezo a tolerar de otra manera su forma de pensar y hasta puede aportar, abro los escudos que tengo en mi cabeza y en mis sentimientos e incorporo esa forma de pensar diferente, porque por primera vez tal vez estoy tolerando la forma en que piensa, aunque piense diferente que yo y a la conclusión que llegue sea totalmente diferente de la mía. Pero el hecho de conocer cómo él procesa la información o cómo ella procesa la información me da la posibilidad a mí de entender cómo piensa. Ahí está la parte esa del respeto como persona. Fíjense qué interesante. Y también valoro el tiempo que las personas dedican a sus cosas personales y que las alejan de ese tiempo que es exclusivo para mí. Cuando yo considero a las personas, empiezo a notar que ellos también tienen una vida y no solamente yo tengo una vida. Por ahí la persona que está conmigo necesita un tiempo de silencio, necesita leer, o necesita orar, o necesita estar sola. Empiezo a comprender el porqué de eso, de sus sentimientos. Empiezo a valorar el tiempo. A nosotros los hombres, una cosa que a las mujeres les cuesta mucho entender, que a veces estamos pensando nada. La mujer es difícil que no esté pensando en nada. Créanme que para los hombres es sumamente fácil. Fijamos la mirada para allá, nos quedamos así y podemos estar por ahí mirando la pantalla del televisor o una pared y lo que queremos en ese momento es pensar nada. Porque en nuestra forma de organizar el pensamiento tiene que haber un espacio donde no haya nada. Cuando una mujer nos ve que estamos así navegando los agujeritos o contando en nuestra cabeza la cantidad de ladrillos que hay en una pared, a la mujer le cuesta entender ese espacio, porque ella llena permanentemente todos los espacios y tiene un montón de información diferente a la nuestra. Cuando cada uno aprenda a tolerar y a valorar el tiempo que lleva lo que la otra persona hace o piense o dice, ahí empiezo a valorar, a considerar sus tiempos, mis tiempos. Y la cosa puede cambiar muy bellamente de un día para el otro. Y finalmente, reconozco el gusto y las ideas de otras personas. Si a mí me gusta esto de esta manera, no debe ser seguramente la única manera en que eso se puede hacer. Si a la persona le gusta algo totalmente diferente de lo mío y que tiene la base de lo que a mí me gusta, pero él la hace diferente, yo tengo que aprender que no todas las personas tienen los mismos gustos que yo. La pizza tiene millones de variantes. Yo he descubierto hace poco la pizza de chocolate. A mi juicio, es una aberración culinaria, de acuerdo a mí. Sin embargo, los otros días, no hace mucho, vi una familia feliz comiéndose una pizza de chocolate. Entonces, ahí aprendí que lo que a mí me hace feliz no es lo mismo que le hace feliz a otra persona. Y yo aprendí a considerar que ellos vienen de una cultura diferente, de un país distinto, y que esa cosa es un manjar que se dan como familia. Y sabe que me terminó divirtiendo la cara del hijo más chico, todo manchado de chocolate, porque él comía la pizza como comen todos los niños. Entonces descubrí que algo que a mí me parece una aberración culinaria, para esa familia que estaba disfrutando de esa pizza con chocolate, era la mejor de las salidas y me hizo acordar cuando yo podía salir con mis hijos y compartir por ahí una comida mucho más sencilla o mucho más barata. Y valoré ese tiempo de ellos. Consideración, algo diferente. Fíjese, con un sano ejercicio de la consideración descubrimos cosas importantes. Primero, hay otras personas en el universo aparte de mí. Da la casualidad que no soy el único que vive aquí. Son iguales a mí a pesar de no tener o de no hacer lo mismo que hago yo. Sufren y gozan las mismas cosas que yo en su propio nivel, en su propio lugar. Necesito de esas personas para lograr todos mis objetivos.
Ellos terminan de formar lo que yo voy a hacer, a pesar de ser como son. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás, dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 2. Fíjese qué interesante. Cuando yo empiezo a considerar a los demás, logro completar lo que Dios tiene para mí. Empiezo a mirar a todos de una manera diferente. Ojalá podamos crecer en nuestro sentido de la consideración. Lo espero la próxima. Ha sido una bendición estar con ustedes. Hasta luego.